Mi nombre es Vania Uribe y me conocen más como Libradictos. Suelo promover la lectura a través de mis cuentas de Instagram, TikTok. Antes solía usar YouTube, ahora ya no tanto. Fracasé con esa plataforma. Y a pesar de ser periodista, me dediqué al marketing digital y ahora la pastelería. A ver, haz un rewind, para ver cómo, cómo te dedicas al día de hoy a lo que te dedicas y cómo ha sido ese camino previo hasta el día de hoy, ¿no? Ya, a ver, ¿cómo llegué al chat? La verdad es que decidí abrir mi emprendimiento de pastelería con mi hermana porque vino la pandemia y empezaron a hostigarnos un poco en el trabajo. Yo trabajaba en el Estado y eso de todo el mundo piensa que en el Estado se trabaja como que entras a las 8, sales a las 5 y te olvidas de la vida. Ya, eso usualmente pasaba Ah, de antes de repente. Ajá. pero cuando ya empieza la pandemia y nosotros estábamos en un puesto ya como que de gerencia y veíamos tantos temas políticos y crisis políticas, teníamos que trabajar 24/7. Entonces yo dije, ya, ok, yo te aguanto ciertas cosas, pero ya que me robes tanto el tiempo, era muy fregado para mí porque tenía libradictos, entonces no podía ni siquiera sentarme a leer un libro porque tenía que estar 24/7 en redes sociales viendo qué crisis políticas estaba haciendo pues la persona que estaba en el cargo. Y entonces le dije a mi hermana, oye, Monga, mejor renuncia a la pastelería en la que estás. Yo, organizamos la Claro. renuncia y abrí un taller de pastelería y vemos qué tal nos va, porque finalmente tú no estás ganando lo que deberías por el trabajo excesivo que haces en la pastelería, pero ya cuando tú tienes un trabajo propio, ya te esfuerzas al máximo por algo que es tuyo, ¿no? Y tratas como sea de sustentar pues con dinero y Claro. ganar y mantenerte, pues no vivir con eso que estás haciendo para ti finalmente. Ujú, Y ya, o sea, fue un acto impulsivo, yo tenía ahorros, ujú. bueno, que iba a destinar para un carro, y dije, no, ya sabes que vamos a remodelar toda la cocina del departamento, de la casa. Ujú. Compré el horno, compré la batidora, compramos todo el packaging. O sea, fue literal, en un mes ya teníamos todo. Dijimos, Ya. ya está todo comprado, compramos refri, compramos todo, compramos todo. Y bueno, y emprendimos, literal. Y sí, fue difícil, porque yo dije, o sea, yo tengo experiencia en marketing digital y he manejado muchísimas cuentas, pero siempre han sido cuentas muy grandes, Ujú, que ya tenían comunidad, que se vendían solas, o sea, ujú. literalmente. Entonces era empezar algo desde cero y, y era como que, ya, si esto no funciona, ¿quién me va a dar de comer, no? Entonces, la presión fue muy alta, sigue siendo alta, pero ya aprendes como que de alguna manera a convivir con eso, ¿no? Y eso de 24/7 por el que yo me fui, lo estoy Claro, aplicando en el chat, pero ya es algo mío. claro. O sea, finalmente es algo tuyo y es diferente, pues, ¿no? Porque finalmente cuando tienes esa misma dinámica en lo que fuera, empresa, lo que fuera, ¿no? Que no es tuyo, tú también te preguntas, oye, pero ya sí, obviamente me pagan un sueldo a fin de mes, tengo esa seguridad, pero estoy sacándome el ancho por o este dueño de empresa o este fulano X. Creo que igual si bien el trabajo probablemente es igual de fuerte, al final es tu objetivo, ¿no? O un objetivo conjunto con tu hermana, ¿no? Y bueno, tu hermana es la pastelera, ¿no? O sea, la que estudió algo referente a pastelería. O sea, tú le diste la idea para que, oye, ábrete. Y ella fresh. Sí, porque ella, a ver, ella estudió turismo, gastronomía y hotelería, terminó la carrera y empezó a trabajar, si no me equivoco, como mesera, o sea, como para ir creciendo en un restaurante y finalmente llegar a ser administradora, pero entró a no me acuerdo, pero no le fue bien porque son unos explotadores. Este, es verdad. Y luego se quitó a otra
Bueno, el punto es que terminó justo cuando empezó pandemia, estaba en una pastelería, Mm, que también era como emprendimiento de su jefa. ya. Y bueno, ella tiene un tema, ella hacía todo lo que era más elástica, pero el problema es que tiene una tendinitis en la mano, entonces Mm, como que le dolía, no estaba contracturada y lo que ganaba tenía que invertirlo en terapia, entonces todo claro. el dinero se iba. Y ya, entonces creo que fue por eso que ella aceptó, ¿no? Porque dijo, ok, vamos a ver cómo ganamos más dinero, voy a tratar de no aceptar tantos pedidos en más elástica, entonces así no pierdo la mano, y si Ujú, la voy a perder haciendo algo que es mío. claro. Sí, por Es, ese lado fue, y yo ujú, no tenía idea de la pastel. O sea, ya, creo que todo el mundo ha hecho postres en su jato, ujú, pero pastelería como tal recién he aprendido con ella, ¿no? Y ha sido como ir a la carrera, tratar de ir a la par, porque ujú, teníamos que dividirnos las responsabilidades, ¿no? Producción, que es todo el tema de preparar preparar los bizcochos, preparar los rellenos, las cubiertas, luego el armado de tortas, luego el tipo de recetas, ir a hacer pruebas. Pagamos por un curso de un peruano que es demasiado top, que hace sus tortas súper divinas, literal. Y ahí, a ver, se pagó fuerte, fue como más de 1.200 creo. Y ahí aprendimos a hacer bizcochos, aprendimos a hacer buttercream, porque no es que puedas hacer cualquier bizcocho que ves en internet, sino tienen que ser algunos más ligeros, ujú, ¿no? ujú, El buttercream lo mismo, hay buttercream coreano, italiano, suizo, nosotros trabajamos con italiano y así. ujú, Entonces era prueba y error, qué funcionaba y qué no funcionaba, y con la experiencia de Débora lo que hacíamos era ir probando cosas ujú, y ya. Y en realidad recién como que funcionó porque se pusieron de moda las tortitas en tupper con diseños ujú, chiquitos, ujú, y uno de nuestros videos se hizo viral y ujú, funcionó. O sea, ahí recién despegó Lechat, ¿no? ujú, Hace unos ¿Cuándo despegó? El año pasado. El año pasado despegó, le fue súper bien, pero ahora, ¿qué pasa? Que cuando tú entras a un emprendimiento, no solo tienes que aprender a hacer bien el producto, sino ujú, que tienes que tener claro el tema de los presupuestos. O sea, ujú, ujú, si lo que estás ofreciendo está cubriendo no solo el tema de los insumos más la ganancia, sino también cuánto tiempo te toma hacer ese producto, eso también te eleva, ¿no? Y ujú, aparte vino el tema de político, la crisis política que seguimos aquí en Perú, la crisis que hubo con Ucrania, entonces se empezaron a disparar todos los insumos, todos los costos de todo en realidad, ujú, y bueno, entonces ha sido un tema muy, muy denso y es altas y bajas siempre, pero ahí vamos aprendiendo. A ver, no voy a mentir, no es que siempre he sido picos altos. De hecho, el año pasado quisimos tirar la toalla porque, o sea, pusimos como un ultimátum, ¿no? Un límite. Si hasta tal mes no funcionaba, porque el año pasado nos fue bien, hasta febrero, si no me equivoco, nos fuimos de viaje, regresamos y justo hubo toda esta crisis política, ¿no? Ya entraba el nuevo presidente, empezó a subir los precios y obviamente con la subida de precios nosotros tuvimos que subir los precios de la carta ujú, y bueno, perdimos un montón de clientes porque la mayoría de nuestros clientes eran chibolos ujú, que querían regalar las tortitas en tupper, entonces ujú, obviamente ya no les daba como para pagar una torta en tupper y, y pucha, bajamos, o sea, la cantidad de pedidos que recibíamos era como que el 5% de lo que recibíamos usualmente ujú, y no nos daba para nada, o sea, cubría literal el postpago del crédito del celular, para ujú, comprarle la comida a los gatos, ujú, y tener algo guardado por si me moría y tenía que ir a un hospital, ¿me entiendes? ujú, Entonces, no era nada, y era vivir en estrés y decir: "Pucha, ¿ahora qué hacemos? ¿Cómo conseguimos trabajo?". Y de hecho, decidimos llevar a la par y conseguir otro trabajo, cada una ujú, por su parte, ¿no? Y ahí en su ámbito de trabajo. Entonces, yo me fui a trabajar a una agencia. ujú, Literal, estaba tan desesperada que escogí lo primero que se me cruzó y grave error, grave error.
y mi hermana también se metió a una pastelería, pero pucha, el problema es que, claro, era una pastelería que ya tenía una gran cantidad de clientes, ¿no? Y o sea, están súper fidelizados y es bastante, o sea, tiene mucha cantidad, una comunidad bastante grande en Instagram, Ujú, pero obviamente el ritmo de trabajo es mucho más alto. Entonces ella con la tendinitis literalmente se estaba fregando la sí, mano peor. ujú, Y bueno, en ese lapso yo trabajaba en otro lugar, ella trabajaba en otro lugar, Lechat pasó a tercer, o sea, como que última opción, empezaron a subir los pedidos en el chat. ujú, Entonces, yo trabajaba remoto, porque Débora sí trabajaba presencial, obviamente las tortas se hacen presencial, y escuchaba las reuniones mientras estaba armando tortas, porque alguien tenía que hacerlas en la casa. claro. Ujú, Sea, la ejecutiva mandaba como que el resumen, ¿no? De la reunión, entonces ya me lo leía, igual era cualquier cosa. En fin, al final, ya renuncié y yo me dediqué al chat casi al 100% y mi hermana solo aportaba con ciertas cosas, ¿no? Porque ella regresaba matada de trabajar de la claro. pastelería, entonces las cosas que yo no podía hacer por falta de experiencia, obviamente, ya se las dejaba, ¿no? Pero terminábamos plan 11 de la mañana, o sea, yo empezaba a trabajar a las 9 en todas las tortas y Ujú, mientras la esperaba, se bañaba, regresaba, terminábamos plan 11 de la noche, 12 y al día siguiente teníamos que levantarnos temprano, sobre todo ella, ¿no? Irse a ujú, trabajar. Ya, era terrible y al final ya la Orbi renunció para la campaña de Halloween, si no me equivoco. ujú, Claro, para octubre ya le dijo, pues a la otra pastelería ya vais. ujú, Este, y ahí ya retomamos con todo, ¿no? Igual era como que un buen mes, luego un mes muerto y así sucesivamente. Entonces, ujú, ahorita también, pucha, recién empieza el año, entonces está claro, como, no está muerto, de hecho, estamos tranquis, pero obviamente no es como Navidad, ¿no? claro, claro. Claro, tú estudiaste periodismo, ¿no es cierto? Sí, Y bueno, has trabajado en cosas de periodista. de periodista, periodística, o sea, del rubro, o sea, después también cosas de comunicaciones en general un poco más amplio. Este, pero, o sea, lo que pasa es que ahora bueno, es tu emprendimiento que está Sí. basado y con tu hermana, está basado en ¿cómo se dice? La profesión de tu hermana, más o menos, ¿no es cierto? Entonces, para ti ha sido como que difícil hacer ese cambio, como que hay algo que dice, pucha, pero mis comunicaciones, o sea, periodismo, yo también quisiera hacer algo así, o sea, has sido como que por dentro has sentido como que esa especie de disyuntiva de, ay, no, no estoy haciendo lo mío, entre comillas, o no, fresh, o sea, ¿cuál es tu perspectiva de eso? A ver, con respecto a mi profesión, periodista nunca he sido. O sea, así sinceramente, recién el año pasado me invitaron a una mesa de diálogo de periodistas culturales y me Ujú, invitaron como libreros y dije, "¿Qué? Pero yo solo hablo de libros, mañas, o ujú, sea, y algunos eventos así, sobre libros. ujú, Y me dijeron, pero igual haces periodismo cultural, ¿no? Y la forma en la que estructuro un poco los videos sigue siguiendo las 5 preguntas periodísticas dentro de una nota, ¿no? Con una pepa y de ahí el desarrollo de la noticia que vendría a ser la estructura, ¿no? ujú, Es lo único que estoy literalmente adecuando de mis 5 años de estudio de periodismo. Em, Pero más allá de eso, creo que nunca me he sentido periodista como tal. Y de hecho, yo, como te comentaba antes, me he dedicado al 100% a marketing digital. Entonces, toda mi experiencia con marcas ha sido más para desarrollar mi lado creativo al momento de comunicar, porque he estado como redactora creativa, como community manager, atención al cliente, he visto supervisión de redes sociales, social media manager, ya tenía a mi cargo gente que veía otras cuentas más, ya pasaba por una corrección de estilo más que otra cosa, corrección de conceptos, entonces como que obviamente no he visto todo lo que tenga que ver con marketing digital, pero sin embargo
he pasado por varios rubros. Lo último que hacía antes del chat era redactar informes políticos. Entonces siento que me sumergí tanto y abarqué tantos ámbitos de lo que podría ser el marketing digital que llegó un momento en el que me asqué. Mm, Me asqué porque vi la realidad, porque cuando ya vi temas políticos y vi que no había ninguna intención de querer mejorar la ciudad, ¿no? De querer hacer algo por el país, ujú, dije, ya o sea, ¿ya qué hago? ¿Me entiendes? O sea, ya siento que llegué a desilusionarme de todo. Yo acepté este puesto en el Estado porque dije, voy a hacer algo por mi ciudad. Creo ujú, que al darte alguna oportunidad y decir, ok, yo puedo mejorar las cosas desde donde estoy, desde mi trabajo, ujú, y luego te das cuenta que tienes tantas trabas que vienen desde arriba de las cabezas que dices, ya para qué me esfuerzo. ujú, Porque finalmente pasan por un filtro y ese filtro lamentablemente te aplasta, entonces ya no puedes hacer mucho, ¿no? ujú, Y la vida te pega, entonces tú dices, ok, ya no puedo ser, o sea, ya no me puedo quedar como que en el lado inocente de esto es lo que se vive día a día, entonces si va a ser así, entonces prefiero como que empujar un poco algo que es mío. Ahora, sí, la pastelería definitivamente no es lo mío. Siempre me ha gustado hacer postres, siempre lo he hecho desde chibola con mi hermana, eh, pero siento que no he dejado el marketing digital de lado porque, como te digo, el motor del negocio son las redes sociales. Entonces, lo que yo hago es encargarme de todo lo que es la comunicación y de hecho, mi hermana es cero comunicativa. O sea, es un desastre. O sea, ella no hace videos, ella no hace nada de lo que es digital, lo tengo que ver. Y ujú, ella se encarga de aprender nuevas técnicas para enseñarme y también meterle a la pastelería. Pero, por ujú, ejemplo, yo no me meto en masa elástica jamás, porque soy un cero a la izquierda con las manualidades. Entonces, como que ahí nos complementamos. Y lo que me gusta del chat, más allá eh, de que puedo manejar las cosas de redes sociales, es que puedo sacar otra personalidad al momento de hablar desde esa marca, ¿no? Somos hermanas, pero que queremos, no sé, nos presentamos en francés, ¿no? Bonjour. ujú, Tratamos de conquistar también a través de nuestro afán por los gatos, porque de hecho se llama Le Chat Patissier, que es el gato pastelero, y los nombres de nuestras tortas son razas de gatos. ah, Entonces, deja, sí, o sea, hay todo un concepto atrás, pero claro, la gente como que no se percata, pero hay algunos que sí, ¿no? Que los que ujú, son realmente amantes de los gatos. Em, entonces, he hecho guiones contando las experiencias, que es algo que no hago en Libradictos tanto y que me permite también llegar a otro público que no solo son nuestros clientes. O sea, tienes un plus. Uno, que muestras a tus clientes cómo es el día a día en tu trabajo y haces más cercana la marca y ellos entienden por qué el producto cuesta lo que cuesta, porque tú le estás metiendo todo este énfasis, esta atención, esta todo tu esfuerzo, ¿no? Para poder lograr ese producto que, okey, va a llegar al día siguiente, se lo van a comer y desapareció, pero ellos entienden a través de esas historias. También conectas con otras personas que son emprendedores y que, pucha, de repente la están pasando mal, están en bajas o simplemente quieren aprender de alguien más, entonces terminas llegando con una historia a ellos de que siempre es el tema de que trato de mover en los guiones, que es el hecho de no te rindas, ¿no? O sea, ujú, sí, es jodido, pero sigue intentándolo, o sea, ujú, nadie te obliga a hacerlo, pero si de verdad estás interesado en hacerlo, en sobresalir y todo y ver lo tuyo, pues hazlo. Entonces esto es lo que me ha permitido con el chat, ¿no? Creo que es otra faceta más, es otro tipo de comunicación y pucha, y lidiar con clientes, 24/7 también es como, eh, prepararte psicológicamente para lo peor. tanto No, y sí. aparte que pasas por diferentes estreses, Ujú, por diferentes momentos, o sea, desde que tienes que llevar una torta, o sea, cuando ya aceptas, por ejemplo, un delivery, ¿no? Pero es un delivery de una torta grande, entonces la llevamos en la camioneta. Y ujú. yo no manejo porque terror, entonces maneja mi viejo, nos ayuda Ajá. con llevando la torta, pero las pistas de Lima son un Ah, desastre, o sea, hay tantos huecos
o sea, y tú estás, todo ese camino, estás con la preocupación de se va a craquelar la torta, se va a caer, se va a destruir, porque todo bien, o sea, puedes armarla estructuralmente perfecta, pero pasan cosas, ¿no? Sí. Entonces, son cosas que se pasan ya se escapan de tus manos. Entonces, creo que, como te dije, todos los días se aprende algo en un emprendimiento y a mí lo que me gusta es mantenerme en esa constante de quiero seguir aprendiendo algo nuevo. Nunca me cierro el aprendizaje en realidad y Ujú, a conocer cosas nuevas. Creo que podría ser un plus en mí, pero ya cuando no encuentro nada y me empiezo a aburrir ahí es donde lo dejo. ujú, Entonces, mientras tenga todavía la curiosidad y las ganas de seguir mostrando algo en el chat, ujú. va a seguir funcionando, ¿no? Y en algún momento queremos sacar una cafetería, entonces ahí ya uniríamos mi pasión del café de Claro. especialidad, ya con la pastelería y ya también el marketing, ¿no? Porque definitivamente ahorita lo que se está vendiendo más es el inbound marketing, creo que le han puesto, que es como ser mucho más orgánicos en la comunicación Ujú. para poder conectar con o sea, es el floro de marketing de ahorita, pero es lo que usualmente hacemos en el chat, ¿no? Que es ser auténticos con el producto y así enganchar a tu público, O ¿no? Soy sea, así, es lo más que o menos proyecto. lo que dices de mostrar el detrás, una cosa. Claro, Ya. hacerlo más cercano. Ahora vamos a pasar al tema un poco más libros, pues, o sea, y cómo, primero, cómo recuerdas que inició tu amor por los libros y la lectura? Me imagino que antes de Libro Adictos. Antes del libradicto, sí. Tengo dos quiebres en mi vida con respecto a los libros. El primero fue mi abuelo de parte de mamá, yo vivía con o sea, toda mi familia vivía con mis abuelos, Ujú, em, y mi abuelo es un lector, bueno, era, porque ahora ha ido perdiendo un poco la memoria, entonces ya no lee. ujú, Era un lector empedernido, o sea, él, tú le preguntabas por un autor y él se lo había leído, le preguntabas por un novel y él tenía el último libro y ya lo estaba subrayando. O sea, conversar con mi abuelo era escuchar historia tras historia que había leído en sus libros. Tenía todas las enciclopedias del comercio estaban en su biblioteca ujú, y así y su biblioteca lamentablemente fue reduciéndose por las mudanzas. ujú, Entonces, bueno, las veces que íbamos a la biblioteca a molestar a mi abuelo, a saludarlo en realidad, porque era una persona que siempre estaba muy enfocada en su trabajo, entonces, para que no lo jodas, te dibujaba una personita como que mirando en el papel, te daba colores y te decía, ya, ya tú diviértete con tus colores. claro. Pero cuando ya llegas a una edad en la que ya puedes leer, mi abuelo agarraba y te daba un clásico y te decía, ok, vas a leer, yo me voy a ir a trabajar, regreso y debes haber leído unas cuantas páginas. Entonces, vamos a conversar sobre el libro. Ujú, Ya, pero una cosa es que, claro, te hable sobre el libro y te diga, trata de esto y te enamore, y otra muy diferente es que te diga, te voy a tomar examen después. Entonces, tú leías con terror, porque para esto mi abuelo no tenía un buen genio, ¿no? O sea, ujú, creo que de alguna manera todos le teníamos mucho respeto o hasta miedo. ujú. Entonces, de hecho, eso lo hizo con sus hijos y fracasó porque los levantaba a 4 de la mañana antes de ir al colegio y los sentaba en la biblioteca para que lean y luego se iban al colegio, ¿no? Ah, ujú, Y en mi caso, claro, no me levantó en la madrugada, pero sí me daba los libros y nos preguntaba. A mí y a mi hermana, que nos llevamos 2 años, ujú. con mi hermana no funcionó y literalmente mi hermana no agarró un libro hasta que le di Harry Potter. Conmigo sí, o sea, yo sí llegué a conectar con el libro que me dio, si no me equivoco, es 10.000 leguas en viaje Ujú, submarino de ujú, Verne. Y ya preguntas ahorita, oye, de qué, si te acuerdas, no. Y me he comprado el libro para releerlo y recordar, ¿no? Tengo una ujú. escena, pero ni siquiera sé si es del libro o yo solita me la inventé o la vi en una película. Em, y ya, o sea, mi abuelo como que me ha ido dando unos que otros libros. Me acuerdo que me dio Pedro Páramo. Uy, no, Emily, está botando todo. Pedro Páramo, de Juan Rulfo también. Y entonces yo como que leía,
y ya, ¿no? Pero en el colegio, por ejemplo, que te obligaban a leer, ¿no? El plan Mm, lector, y te mandaban cualquier cosa. Entonces yo nunca llegué a conectar como tal. De hecho, lenguaje era uno de, de mis cursos, no sé, menos favoritos. El hecho ujú, de que te obliguen a hacer fichas de resumen de los capítulos, ¿no? Y leer para responder preguntas que aleja ujú, cualquiera de la lectura. Entonces, primero tuve el acercamiento con mi abuelo, luego fracasé en el colegio, pero una de mis mejores amigas del colegio, que ya se va a casar literal en unos meses, ujú. me dijo, ¿sabes qué? Ella tenía una biblioteca gigante. Bueno, entonces mi amiga me dice, acabo de leer esta saga. Creo que me dio, claro, ya se había publicado el cuarto libro, que era la saga de Crepúsculo. Ay, ay, Y de hecho, es de vampiros, y la chica se enamora del vampiro, y ya se va a estrenar la primera película y no sé qué, y léelo. Y yo, bueno, o sea, y literal era como, yo estaba en cuarto de secundaria y ya se iba a estrenar la película, claro, porque cuando empecé la universidad se estrenó la segunda de ujú, Crepúsculo. Bueno, el punto es que me devoré los libros, o sea, son libros gordos, ujú, bastante gruesos, entonces leí el primero. Lo acabé como que en una semana. El segundo lo acabé en 5 días. El tercero, Amanecer me lo acabé en un fin de semana. O sea, no dormí. Me hice mis 24 horas que ahora está de moda. Ya, literal. Me acabé Amanecer que tenía como 900 páginas, creo. Me lo ya. acabé leyendo el fin de semana con todas mis ojeras. Dije, qué hermoso este libro, me ha encantado. Y de ahí ya no paré. O sea, de Crepúsculo me pasé a Faust, que es un Ya. clásico. Me Ajá. fui a la biblioteca, vi el nombre Fausto y dije, ay, qué raro, ¿de qué tratará? Me lo voy a llevar. Y me encantó y Ujú, así empecé como que a ir, fui escogiendo en realidad, pero como leer en Perú es bastante caro, yo me acuerdo que iba a las ujú, ferias del libro con mis papás para que me compren un libro. ujú, No, y cuando iba con mi abuelo también como que me regalaba libros, entonces creo que conecté finalmente con mi abuelo de esa manera, ¿no? Primero tuve este incentivo obligatorio de leer porque me iban a tomar examen en la casa y luego descubrí que la lectura era chévere y simplemente conecté con la pasión de mi abuelo y pucha, y creo que es lindo, ¿no? O sea, conversar bueno, antes que conversábamos era hablar de clásicos, yo podía seguirle el hilo a la conversación, él también como que me decía, ay, no, sí, me acuerdo de este autor, o me soltaba algún dato curioso, y yo también, y qué hermoso, o sea, creo que eso fue de alguna manera lo que me empujó a hablar sobre libros, o sea, yo ya lo hacía cuando entré a Duni para estudiar en San Marcos, ujú. me preparé, y bueno, y con la gente pasé de ser mala en lengua en el colegio a serla mejor en razonamiento verbal, lenguaje, en Aduni. Obviamente no daba ni una en números, pero ahí estaba. Y yo no recordaba hasta que después me reuní con una amiga de Aduni años después, que me dijo que cuando creé Libradictos nos reunimos y todo, y me dijo, qué lindo que hayas creado tu página porque tú siempre andabas recomendando libros. Y yo me quedé, no, o sea, yo no recordaba, creo que obvié toda esa parte de mi vida de que iba recomendando libros. Ujú, Y en la universidad, a pesar de ser una facultad de periodismo, no mucha gente lee. O sea, lee en ujú, periódicos, sí, ujú, pero literatura, ujú, nadie, ¿entiendes? ujú, Nadie. Era difícil encontrar a alguien con un libro. Yo me iba a leer a las clases. ujú. Entonces, más o menos por ahí ha sido mi conexión con la lectura. Y, o sea, a ver, entiendo que, ponte, el primer libro que te da tu abuelo es 20, ¿cómo se llama? 20 en 20, no son 20.000 Sí, leguas, el viaje submarino. que es un clásico. Luego de leer Crepúsculo agarras Fausto, que es un clásico. Entonces, y además, llevadas, creo, el club clásico es leerte, ¿no? Entonces, claramente entiendo que los clásicos
te gustan. Pero ¿cómo Mm, crees que ha evolucionado tu gusto en cuanto a géneros o? mm, Mm, bueno, yo creo que influye mucho si tienes dinero para comprarte los libros, sí, totalmente. ujú, O sea, yo creo que llegué a los clásicos porque los clásicos estaban a la mano con mi ujú, abuelo, ujú. o en la biblioteca del colegio encontrabas clásicos nomás, porque que ni fregando te iban a poner un crepúsculo, ¿no? Ahí o un juvenil, que no es el clásico. Un juvenil contemporáneo nunca ibas a encontrar en la biblioteca. Mm, Y si comprabas, no sé, colecciones en el periódico, casi siempre ujú, eran clásicos. Entonces creo que de alguna manera siempre llegué a conectar ujú, porque sí, tenía el dinero para comprar en otro lado y porque tampoco me afanaba el hecho de comprarme un libro que recién se haya publicado, ujú, es la verdad. Pero mm, no sé si ha evolucionado mi gusto. Siento que sí soy más crítica y critico tantos libros clásicos como juveniles. Chepi, pero, o sea, no me refiero a evolucionado como que antes era malo y que ahora es mejor, ¿ah? O sea, me refiero a evolución a más como ya, entonces está mal. No es una evolución, sino ha cambiado, ha variado. Sí, porque evolución está mal, porque finalmente yo no creo que haya una evolución en gustos, porque depende de los gustos. De gustos y colores no han escrito los autores, entonces en realidad, claro, entonces Claro. sí ha cambiado mucho o te has mantenido o... mm, Ah, creo que creo que no ha cambiado, lo que se ha mantenido es el hecho de que tiene que ser una buena historia para yo quedarme en el libro, ¿no? ujú, Entonces, siempre he sido exigente de alguna manera en que puedes ponerme buenos protagonistas, pero si no se dicen nada y si no me cuentan nada, vais, ujú, ¿me entiendes? Entonces, no voy a mentir, sí tengo una debilidad por los clásicos. ujú, Pero es por como, la pluma de los autores, no es que sea de otro nivel, pero es como que te envuelven, es como te reconforta, a pesar de que sea un fantasma de la ópera, ujú. que, okey, sí, el pata la secuestra a la flaca y todo, y está obsesionado, y es una relación súper tóxica, o como un Cumbres Borrascosas que dices: "Qué Ujú. asco esta relación", es de los más tóxicos que he visto, pero siento que las plumas son brillantes, entonces hacen que te quedes enganchado y que sientas muchas cosas y a veces eso no pasa con libros contemporáneos. Mm, ujú. Y bueno, y por algo finalmente son clásicos, ¿no? Y tocan Sí, bastantes temas que perduran en el tiempo y siempre hay mucho de qué hablar y siempre hay formas de conectar con la coyuntura esos clásicos y creo que por eso tengo esa debilidad con ellos. Y también porque al ser clásicos, la mayoría de los autores están muertos, entonces tú puedes conocer la vida de estos mm, autores, conectar su obra y hacer un complemento 360 de por qué escribió eso en esa coyuntura, qué estaba pasando con él. A mí lo que me rompe el corazón de algunos autores clásicos es el hecho de que nunca fueron importantes en su época y mueren incluso hasta por inanición, por no tener dinero, ujú, en la pobreza máxima y terminan siendo clásicos, pero ellos nunca se sintieron, no sé, pues reconocidos, mm, nunca hubo esta ovación del público, es más, fueron criticados. Entonces eso a veces te genera como ese nudo en la garganta y lo lees con más sentimiento, me parece. ujú, No te ciegas, obviamente, porque conoces la historia, pero ujú. dices, qué pena, o sea, qué pena que no esté Robert Louis Stevenson para decirle, Jekyll y Hyde Ujú. son superiores, ¿me entiendes? Es lo Claro. máximo y es la base de muchas películas y muchos libros que han salido más adelante. Hasta te toman de referencia, Robert, por favor, siéntete feliz. Lo mismo pucha, con Edgar Allan Poe, Ujú, que hasta o sea, ni siquiera se sabe si lo mataron o no, y así sucesivamente, ¿no? Pero o incluso, por ejemplo, con Dorian Gray no, Oscar Wilde. Oscar Wilde, que lo meten en la cárcel y todo, y okey, sí tenía su lengua afilada, porque él nunca se quedó callado, pero igual es un referente. Entonces, toda Ujú, esta gente creo que lo dio todo en su momento
y no vieron el éxito, pero después ya no se supo Mm, y se reconoció su obra. Entonces, siento que tengo esta relación emotiva con los autores que ya se fueron y dejaron un gran tesoro, ¿no? ujú, Literario, y que han sido bases de muchísimos autores que ahora vemos, ¿no? ujú. Y tengo una debilidad con los clásicos. Creo que, o sea, lo que pasa es que creo que tienes razón, porque no me había puesto a pensar en eso, ¿no? Ponte, en mi casa también había, bueno, los libros, por ejemplo, del comercio que siempre sacaban como que hay semanalmente un clásico, siempre son clásicos, Claro, ¿no? Porque claro, me imagino que las regalías de los clásicos o son mínimas ahora o no sé, por un son tema de costos también. se Libres llama también. libres, tiene un nombre, se me fue, de dominio público. Cuando terminan una cierta cantidad de años después de que el autor muere, ya puedes distribuirlo libremente. Cualquier editorial puede hacerse de ese libro y hacer una nueva edición, o lo encuentras libre en internet, ¿no? Y así. Sí, y por eso, igual, por ejemplo, yo recuerdo uno de los primeros libros que leían, ni siquiera me acuerdo el nombre, pero me acuerdo que lo leía cuando yo era chiquita, o sea, ni siquiera yo lo leía, mi mamá me lo leía cuando yo era chiquita. Y eran las aventuras de no me acuerdo quién, pero era un grupo de niños, había ¿De una Tom señora. Sawyer? ¿Ah? No. No, no, no. de Tom Sawyer. No, porque eran varios como tomitos chiquitos, había una señora que, no, o sea, tengo como que esas imágenes así. El otro día estábamos hablando justo con mi mamá y me dijo el nombre, ahorita no lo tengo, ¿no? Pero me acuerdo clarito que yo me echaba y mamá y me leía esos cuentos que eran cortitos, como para que me duerma, o sea, anda a dormir todas las. Claro. Claro. Luego mis papás tenían también, no solamente del comercio, pero también tenían, no sé de dónde salían, pero así colecciones, o sea, que todos los libros tienen Misma papa. la misma tapa, pero no eran no, eran como que mucho más antiguos. Y ahí, por ejemplo, leí Robinson Crusoe, no me acuerdo qué otro más, con los del comercio, que ya era un poco yo más grande, leí a Sangre Fría, que me pareció increíble, de Truman Capote. Entonces, claro, eso es como que la primera apertura porque es lo que más tienes en la mano, creo yo, ¿no? Precisamente por lo que tú dices. Este, y bueno, igual, por ejemplo, el primer libro que mi mamá me dijo, ya toma, léelo, ya creo que tienes una edad como para que puedas leerlo. Fue Un mundo para Julius, que lo leí a los 11 quizás, ¿no? Que Ya, no claro. tiene cosas como que también un poco más de grandes, pero bueno, en fin. Y a partir de ahí empezó mi amor, por ejemplo, con Alfredo Reyes Echenique, que me leí, si no son 10 15 libros, que es más o bastante de los que tiene, o sea, por ahí, ¿no? Pero, o sea, o sea, siempre, y eso es lo que tú dices también es cierto, ¿no? Porque no solamente es como que porque a tu abuelo a ti, como que, y abuelo a tu hermana, como que les impuso de alguna manera la lectura, pero una lo recibió bien y otra es como que, ay, guacala, no, ¿no? Exacto. Y yo creo que también es bastante de la misma persona, ¿no? No es que sea más receptivo, no, sino que es algo, yo creo que realmente es algo con lo que se nace, el amor por los libros, el amor por la lectura, que sí, probablemente también se pueda trabajar, pero si no tienes ese de, quiero leer, ay, ¿qué libro puedo leer? O, a ver, ya estoy aburrido de lo que fuera, a ver, tengo estos libros a la mano, ¿cuál puedo leer, no? O sea, porque generalmente no necesariamente uno va a ver qué libros hay en mi casa que puedo leer. O sea, no necesariamente es algo, una idea que tiene, ¿no? Entonces sí creo que es también un tema de ser humano, más que de algo que se pueda como que crear, o cómo se dice, trabajar mucho, ¿no? Creo, Sí. creería. Mm, sí y no. O sea, por ejemplo, la Ordi, a mi hermana, que le he dicho monga Gordi de toda la borda. A mi hermana, por ejemplo, Adriana, que es la última, no lee nada. O sea, Ya. literalmente, su potencial lectora es cero, es nula. Y ni Ujú. siquiera como para decirle, oye, léete eso, no. Ya, he fracasado con ella. Pero en cambio, ahorita, yo me acuerdo que me compré los libros de Harry Potter, porque ambas somos fans de Ujú. las películas, pero ella mucho más, o sea, ella es como Potterhead absoluto y se sabe los diálogos en inglés, en español. Yo también, pero siento que ella es mucho más intensa y se sabe, ve Capa Invisible, ¿no? Todos estos youtubers de Harry Potter
y se sabe todas las teorías, etcétera. Entonces yo me compré la saga, un día literal recibí mi pago de mes de la agencia y dije, me voy a comprar la saga y le voy a decir a la Gordi que lo lea. Y yo tampoco había leído los libros y de hecho empecé a leer los libros digitales porque me pasaron, un amigo me pasó así el pirata de todos los de Harry Potter y los leí en el celular, o sea, ni siquiera tenía el Kindle ahí perdiendo la Claro. edición. Y me parecieron increíbles y dije, no, la gorda tiene que leer estos libros porque no puedes ser Potterhead si no te has leído los libros. Entonces Mm, ya le di mm, el primero y creo que nunca en mi vida la había visto devorar libros de esa manera. ujú, O sea, terminó el primero, el segundo, yo estaba en el tercero, miento, yo estaba en el cuarto y el tercero todavía no, de hecho el tercero es el que me falta, el tercero y el cuarto, y yo lo estaba leyendo digital, entonces al ujú. final se lo pasé digital y lo leí en el celular, terminó, me pasó al cuarto y de hecho terminó la saga antes que yo, o sea, se terminó la saga creo que en un mes. La O saga. sea, sí, la saga, los 7 libros se lo terminó en un mes, literal. Wow. Y yo dije, tú sí, tía. No, y es más, ella agarró un libro que mi viejo, que es profe de danza del colegio en el que yo estuve, Ujú, eh, a él le dejaban cosas perdidas, pues, ¿no? Los mm, chibolos le dejaban tirados sus cosas. Y había uno que era Harry Potter y el cáliz, creo, y el cáliz de fuego. ujú. Entonces la monga agarró ese libro y se puso a leer, pero era una historia así bien random. Y dijo, qué raro, no conecta con lo que estaba leyendo. Pero ella se saltó como que del libro 2 a ese libro, al quinto Ujú. o el cuarto. Bueno, se saltó un número, pero lo que estaba leyendo no tenía sentido y pensó, y dijo, ala, qué diferente de la película, esto es demasiado, hasta que llegó una parte que no tenía nada que ver y luego descubrimos que este libro era un fanfic, que Ah, estaba literal con portada de Harry Potter, o sea, era literal empastado y todo. ujú. Y la monga dice, este es el mejor libro de Harry Potter que he leído en mi vida. O sea, Rowling, bye, ¿me entiendes? Este, y fue muy, o sea, de hecho, quiero hacerle un video a ese fanfic. Me estoy releyendo toda la saga para terminar y empezar con ese fanfic que lo tenemos ahí como tesoro y reaccionar un poco, ¿no? A qué es lo que tengo ahí en las Claro. redes, ¿no? Pero muy gracioso, Pero creo era que físico, o sea, alguien lo dejó, alguien se lo compró, lo dejó el ahí, colegio y en el bueno, tu salón, papá lo llevó, pero, pues, claro, y todo el mundo pensando, porque claro, dice Harry, o sea, es Harry Potter, dice afuera. tal cual, y Y también, todo o era sea, decía Harry Potter y el cáliz de fuego, como si tal cual, fuera. con la imagen del libro y todo así. Lo único diferente era que las hojas eran blancas, Ya, entonces, pero hay libros con hojas blancas, entonces ajá. era como, ¿cómo ibas a dudar de un libro? Claro. En un cole tan caro y pituco, nadie se compra piratas, ¿me entiendes? Qué Pero loco. sí, llegó así random. Y bueno, y este caso, el de mi hermana, ella nunca estuvo predispuesta a la lectura, de hecho, tampoco le iba tan bien en el cole, Ujú, eh, y nunca conectó hasta que llegó a Harry Potter y luego se ha leído Orgullo y Prejuicio, que se mm, lo di porque somos súper fans de la película, creo que yo más que ella, ujú, y siempre la vemos, entonces ahí ya le pasé y le dije, oye, Gordi, léete este libro porque, o sea, complementa mucho a la película. Y se lo leyó también, o sea, en idas de viajes de micro se lo ha leído en unas semanas. ujú, Era como que llegaba y comentábamos y hablábamos y también he puesto, contra su voluntad, pero he puesto audiolibros, mientras trabajábamos, entonces mm, terminaba escuchando ujú, y se enganchaba, ¿no? Entonces creo que es un tema de que, primero que tienes que saber conectar con el gusto de esa persona y mm, luego como ir guiándola, ¿no? ujú, Y ujú, ya, o sea, los libros que yo encuentro, que leo, por ejemplo, El acontecimiento ni fregando se lo voy a dar porque se aburre, man, ya, sí, aparte mm. que si es Kindle, no. Este, sí, o sea, no conecta con ese tipo de historias, creo que le estresarían o le darían un poco de ansiedad, tal vez. Ujú, Pero no sé, pues, le dije: "Léete Arashiyama", que es el último manga que leí y que se lo lee en un viaje de ida y vuelta, y sé que es algo con lo que va a conectar y va a leer súper rápido porque
Es un manga, o sea, es algo simple, ¿no? De hecho, nunca he leído mangas, pero vamos a ver qué tal le va con ese. Ujú, Y sí, pero siento que es un trabajo de contagiar un poco el gusto por la lectura, sí, pero también darte el trabajo de decir, oye, he leído este libro, he pensado en ti y he pensado que te puede gustar. ujú, Pero no todo el mundo tiene esa paciencia, pues. exacto. ¿Has leído algún libro que te revuelvo los entrañas así, pero de, lo odio? Ah"? O sea, yo, por ejemplo, desde ese libro, mentira, después de ese, dije, ¿sabes qué? Si no me gusta al principio, chao, no lo quiero leer porque, ¿para qué? ¿Y qué libro leí que me revolvió las entrañas de la cólera que no podía creer? Era El túnel de Sabato, Sabat. Sí, lo odié, lo odié, lo odié, lo odié. Dije, ¿qué es esto? Así, molestísima, molestísima. Es más, lo puse en mi cuenta, pero no tenía en ese momento la de libros, sino la otra. ¿Qué es esto? Decía así. Y un montón de gente me dijo, pero es hermoso, ¿cómo la amo? Y yo es como que me estás fregando. O sea, ese tóxico que para colmo la X, o sea, no voy a contar para que pues, si la gente lo quiere leer, en fin, que lo lea. Era como que, y eso me revolvió, o sea, te juro que me acuerdo del libro y me da rabia porque me fastidia, ¿ya? Me fastidia horrible. ¿Hay algún libro que lo hayas terminado, ¿no? Que lo hayas podido terminar y decir, lo odio con toda tu alma. em, a ver, debo confesar que yo recomiendo El túnel de Ernesto Sabato. Me parece que está bien contado. Es una buena trama, es bien tóxico. O sea, siento que tiene bastantes warnings al comienzo y que la gente debe saber Ujú, ujú, antes de empezar. Y de hecho, si te lees la sinopsis, ya sabes que si está en la cárcel por matar a la mujer, entonces dices, ok, esto lo que voy a leer definitivamente no es algo feliz y de todas maneras ujú, va a ser algo contra tóxico. ujú. Es un libro corto, entonces siempre recomiendo ese como si quieres iniciarte en la lectura, lee esta porquería, porque em, tiene esto mucho de gossip, ¿no? Que Ujú, estás todo el tiempo de qué pasó. O sea, es el ya, morbo hecho literatura. ujú, Entonces, algo parecido me pasó, pero con Cumbres Borrascosas. ujú, No ujú. es un libro que haya odiado, debo admitir, pero sí me dio mucha cólera. O sea, hablando de relaciones tóxicas, ¿has leído Cumbres Borrascosas? Creo que sí, pero hace 1000 años, por lo tanto no me acuerdo mucho, o no me acuerdo. Mm, Sí, o sea, tiene un poco de todo, ¿no? De discriminación, de diferencias socioeconómicas. Es de un chibolo que llega huérfano a la casa de una gente rica y la niña, como que tienen alguna relación, tratan de tener una relación íntima, pero la chica como que son niños, le dice, pero tú eres pobre, o sea, que voy a estar contigo. Entonces el chibolo se va, regresa como alguien del ejército ya con dinero, y esta flaca ya estaba comprometida, casada, no sé qué, pero este pata solo, o sea, el tipo el huérfano, solo regresa con el objetivo de vengarse en todo sentido de la flaca, o sea, su venganza pasa generaciones, porque la chica tiene una hija y esta chica la tortura. ya. Entonces, todo está contado desde el punto de vista de la sirvienta, de la ama de llaves, y eso era lo que a mí me reventaba porque es como una voz te cuento, o sea, te cuento el chisme, pero nunca hice nada para evitar que le pase esto a la dueña. Entonces, eso a mí me desesperó mucho de que una protagonista sea tan neutral con todo, ¿no? O sea, te Mm, están destruyendo, pero sin embargo, para guardar las apariencias y lo que sea, no haces nada, ¿me entiendes? ujú, Entonces, yo sé que las Bronte tienen este tema y son muy reconocidas por ser mujeres que escribieron bajo seudónimos de hombres, ujú. este tipo de relaciones cotidianas, no sé. Pero, pucha, no he vuelto a tocar ningún libro de la de Bronte. Es que con Cumbres Borrascosas tuve suficiente y probablemente no lea hasta dentro de un futuro, ¿no?
pero sí, me pareció muy denso, terminé asqueada, pero considero que igual está muy bien escrito, Ujú, a pesar de que te provoca estos sentimientos repulsivos, es una historia que se puede seguir leyendo. ujú, ujú, Creo que hay libros que sí son como para repudiar, pero que están bien escritos. O ujú. sea, los repudias porque eso te tienen que generar, ¿no? O sea, a Sí. mí me Ujú, preocuparía, por ejemplo, leer Cumbres Borrascosas, que mucha gente lo considera como una historia de amor, ¿no? Y dicen, es la mejor historia de amor porque se ujú, reencuentran. Y es como, o sea, te estás dando cuenta de lo que dices y de lo que estás leyendo, que es recontratóxico, no te pases. Y creo que a ti también te ha parecido, no sé si te dijeron eso con el túnel, ujú, que no, nada que ver, pero también me comentaron de El amor en tiempos de cólera, que también es súper tóxico y que ujú, la gente cree que es una novela de romance. ujú, Entonces creo que mi rollo fue más por eso, ¿no? ujú. No entiendo por qué la gente lo considera romántico, si no es romántico, ¿no? Es asqueroso. Entonces, eso, sí, o sea, igual no me acuerdo si lo califiqué o no, pero fue para Clásicos Leerte. Ujú. Entonces ahí dije, no, ya, o sea, ahí fue como, no quiero volver a leer este libro en mi vida. Igual me lo quiero comprar, no sé si releerlo de nuevo. Hacer un audiolibro. Ah, no, no lo leí, lo escuché en audiolibro. Ah, Lo escuché en audiolibro y peor, peor, peor. Sí, fácil en un futuro lo leo de nuevo para ver qué tal me va. Pero sí, o sea, súper tóxico, súper, no sé. o sea, por Pero no ejemplo, como que haya dicho, o sea, como te digo, no es como me cierro a volver a leerlo, no. O sea, si hay la oportunidad, no tengo nada más que leer, ya, pues no será. claro. Pero no recuerdo otro libro o sea, sí he renunciado a libros Mm, que los he dejado al medio, pero es porque ya me aburrían. Dije: claro. "Ah, no conecto", o sea, Ujú. fue. No me acuerdo, últimos que haya dejado a medias, no recuerdo. No recuerdo. O sea, Juego de Tronos, estaba haciendo una relectura del primer libro, Ujú. pero lo dejé no porque me haya aburrido, sino Ah, porque no ya. tenía tiempo. Entonces, son libros que necesitan de tu atención. Sí. Totalmente, o sea, hay mucha trama, mucha descripción, muchos personajes. Pero no, creo que no hay uno que me haya quitado las ganas de leer o me haya generado un bloqueo lector. O sea, Ujú. O sea, por ejemplo, o sea, tienes razón en el sentido de que cuando yo leí El túnel, ya lo terminé, me pareció horrible, pero no porque sea mal el libro no me parece malo. Aparte, también me acuerdo que yo dije como que mientras, cuando hablaba del libro, dije, aparte nos está dando, claro, la perspectiva de esta persona, o sea, del asesino, finalmente, ¿no? ujú, O sea, que sí es diferente que sea desde la voz del asesino que se cuente esta historia, porque él te explica más o menos el previo y en su cabeza las razones por las cuales hace lo que hace. Ok, pero tienes razón, o sea, lo que a mí me generaba rechazo en general, porque súper tóxico el pata este, la chica también toxicaza, la chica me parece un ente, o sea, como que una masa, ¿no? Que iba por el mundo. capacidad de reacción. Sí, que eso yo también a veces depende, ¿no? Que yo entiendo que un hombre no necesariamente puede escribir tipo lo que está por dentro de la mujer, aparte de que estés desde la visión del asesino. O sea, no te va a Claro. explicar cómo siente la chica o qué sé yo, sus verdaderos pensamientos, ¿no? Pero lo que me pasa de vueltas es que la gente muchas veces lo tomaba como que, ah, pero es una historia de amor tan hermosa. Y yo, es que no. Pero lo peor es que, claro, ahora quizás en esta época, con estos ojos que tenemos, tipo un poco, que podemos tener más información con respecto a, no sé, relaciones tóxicas o lo que quieras, de repente se puede ver ese libro con estos ojos, ¿no? Pero probablemente en la época en la que el autor lo escribió, sí era el fin, esta historia de amor dramática. De repente, en los ojos del autor, ese era su libro, ¿no? No lo sé. Ahí sí me podría estar inventando, ¿no? No sé si viste estos últimos días sobre
que no leí, Colin Hoover, este, Sí, de libro para colorear. sí, y yo no leí ese libro, pero dicen que es como medio recontratóxico, no lo sé. Es tóxico, sí, sí, sí. O sea, no he leído el libro tampoco, pero sí sé Ujú, de qué va, ujú, que es de una chibola que tiene una relación con un pata, pero el pata creo que hasta le pega o no sé qué, y ella trata de superarlo, y claro, y la ujú. huevona, la autora se pone a hacer un libro para colorear, no te pases. Oye, ok, criterio, ¿no? O sea, pero dos dedos Yo de dije, frente. si los, o sea, si los lectores no hubieran hecho esta campaña por redes sociales, la tía hubiera seguido fresh, porque o sea, la excusa fue como que me he dado cuenta que no es bien sacar el libro para colorear y por eso he parado y total, o sea, y conecto con ustedes, ¿me entiendes? Porque Ujú, hay feel una o así. Pues. ujú, Entonces yo dije, o sea, todo bien con que quieras ganar dinero, pero usa tu criterio para hacerlo. ujú. O sea, no sé, no podría decir porque no he leído el libro, pero no por nada, me imagino, la gente ha saltado. Ahora, no sé si la gente que ha saltado es como que anti Colin Hoover, que también, pero para que ella retroceda es porque hay un argumento que, pues, defiende, o sea, defiende, o sea, está de acuerdo hasta cierto nivel, en todo caso, de, o sea, de lo que dice, con lo que dice la gente, ¿no? Pero, ¿a qué iba con eso? Bueno, que la gente, ya. Bueno, pero por ejemplo, otra vez, ¿no? O sea, esta chica, esta mujer, Colin Hoover, por lo que he leído, porque solamente leo un libro de ella, que es Verity, normal, fresh, pero entiendo que también sus libros son como que bien de estos amores medio tóxicos, medio así, ¿no? Es más, Verity también es medio así, es bien así. Y ¿quiénes son las que leen más esto? O sea, es adulto joven, dirigido a adulto joven. O sea, chicas de, no sé, pues 20 por ahí. Entonces, y sin ninguna advertencia, entonces sí hay una responsabilidad, ¿no? O sea, si no es con el autor, con la casa editora, o debería haber, ¿no? Porque finalmente, o sea, si la gente joven está leyendo este libro que es de relaciones tóxicas o que tiene muchas relaciones tóxicas, de repente, o sea, es como que la sociedad, ¿no? Tienen esta idea romantizada de que uno tiene que sufrir o que uno tiene que pasar por X cosas para estar enamorado y tal. Y así como con eso, con 58 millones de temas más, ¿no? El tema del peso, el tema de X. Entonces sí, o sea, sí, ahora que ya tenemos que esta información es abierta, o sea, es como que todo el mundo más o menos ha escuchado de estas cosas, las personas que tienen el poder de al menos informar, o sea, si ya con esta advertencia tú quieres leer el libro, ya, bacán, es tu problema, pero yo ya te estoy diciendo más o menos que tienes que cuidar, ¿no? Y ponte ya para cerrar, hoy por hoy, ¿a quién podrías considerar tu autora favorito, favorita? Ay, qué difícil pregunta. ¿Quién podría considerar como? Lo que pasa es que, a ver, le estoy haciendo muchos ojitos a varias autoras. No leo muchas autoras, lamentablemente. Casi siempre me he ido por autores, por hombres, porque, a ver, se consume más. Ujú, Este, mm, pero como no he leído más del trabajo de estas autoras, no podría decir que son mis favoritas. Por ejemplo, me ha encantado Rosa Montero, ujú, ya la acabé, ujú, con la ridícula idea de no volver a verte, la ujú, acabé hoy y me ha parecido precioso, o sea, la pluma de la autora me ha parecido increíble, la forma en la que trata la biografía de Madame Curie, toda la perspectiva que tiene el trabajo que hizo con ese libro, pero no he leído más de ella, entonces ujú, no puedo decir como que ella es mi autora favorita. Lo mismo me pasó con Annie Ernaux, que leímos ujú. El acontecimiento, que me gustó muchísimo cómo trabajó, y es totalmente diferente, ¿no? Porque esta mujer Sí, aísla sus sentimientos de todo a pesar de que es omnipresente en la trama, ujú. no, que es una autoficción, pero sí, o sea, me pasa eso con ellas.
¿Qué otro dije? Karina Pacheco Medrano, Mm, ella es autora peruana, con El Año del Viento, me encantó, me hizo llorar, me hizo sufrir. O sea, de hecho, de las tres que te he nombrado ahorita, ella es la que me ha hecho sentir más con ujú, su pluma. Bueno, y que también, o sea, se acerca mucho a la realidad peruana, ¿no? mm, Por lo que pasamos, por lo que no conocemos, porque no hemos nacido en esa época, pero sin embargo se sigue repitiendo este patrón de terruquear, ¿no? ujú, A pesar de que ya no estamos en terrorismo. ujú, Em, y de los que sí puedo decir son mis favoritos, vendría a ser Natsume Soseki, porque he leído varios libros. Me he leído creo que como 6 libros de Natsume y me encanta. ujú, Me encanta su pluma, me encanta sentirme en el siglo XX de Japón. No conozco Japón, pero me siento ahí, o sea, no como un ujú, anime, sino mm, literalmente me siento en el Japón tradicional y es precioso. Creo que esa sensación reconfortante de pertenecer a otro país con otras, a ver, con otro folclore, ujú, me encanta, me encanta, me encanta. Y de hecho, si me preguntas por el anime que consumo, uno de mis favoritos son el yokai, que es sobre todo la tradición japonesa. mm, ujú, Todos los espíritus, ¿no? Todo este folclore literal me parece precioso. Entonces creo que por eso conecto con Natsume, a pesar que no tiene nada que ver, que ujú, es más cotidiano. Bueno, va por ahí. Después Robert Louis Stevenson, que he leído unos 3 libros, me parece, de Robert Louis Stevenson y me encanta, o sea, lo ujú, amo. Y me encanta que pueda ser tan, a ver, que le ha entrado a todo, ¿no? Se me ha ido el nombre del libro, La Isla del Tesoro, que es un libro de aventura, ujú, un género de aventura. Y luego también tienes El Doctor Jekyll y Hyde, que es mm, un suspenso thriller, pero que también critica la sociedad y también critica la moral. Entonces es como tú dices, tío, ¿cómo puedes escribirte tantas cosas? Porque usualmente en contemporáneo tienes los autores que te hablan en un mismo tono, pero no es que se mudan de género, no tanto, ¿no? Y si se ujú, mudan, no la hacen bien en todos los géneros. Entonces siento que Robert Louis Stevenson la hizo recontra bien y me encantó. ujú, Entonces creo que podrían ser ellos dos porque conozco un poco más su trabajo. Mm, sí, porque de ahí no recuerdo qué otros libros tengo. O sea, no sé si no he leído más. Me gusta bastante Dumas, Alexander Dumas, pero fue porque leí Los Tres Mosqueteros. mm, Entonces no he leído más me parece que he leído un cuento, pero o sea, me encanta mucho su pluma, ¿no? ujú. Graciosa más que otra cosa. Ya, pero casi todos son clásicos, pues todos ya están muertos. Pero no tiene nada de malo. O sea, porque aparte, como decías al principio, esos son clásicos por algo. O sea, no porque no todo el mundo que escribió hace 3 siglos se volvió clásico, ¿no? Creo, ¿no? No creo, no puede ser. Oscar Wilde también me gusta. Creo que he leído bastante de Oscar Wilde. He leído un montón de cuentos, de relatos, o sea, de Mm, sus libros de relatos me parecen chévere. Sí, pero no, creo que los que voy a decir así a ojos cerrados serían Natsume y Robert Louis ujú. Stevenson. Como están ahí y digo, ok, me siento en casa. No, gracias en verdad, por tu tiempazo, porque somos horas, creo. Y por la conversación, que me encanta. Que me ha Gracias a encantado. ti por invitarme a tu podcast. Me encanta y siempre la conversación fluye un montón, así que Sí,